¿Qué tal, chicos de séptimo? Vamos entonces con la clase del día miércoles y entramos entonces con la lección número 3 que nos habla de la perpendicularidad. La sección 1 de la lección 3 nos habla entonces de lo que son rectas perpendiculares y la mediatriz de un segmento. Hoy vamos a entender cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Para ello entonces en tu libro de entrada aparece lo siguiente. Nos dice que dos rectas, rayos o segmentos o combinaciones de estas son perpendiculares cuando tienen un punto en común formando un ángulo recto. Es decir que yo puedo tener dos rectas, puedo tener dos segmentos, dos rayos o la combinación de ellas, y estos van a ser perpendiculares entre sí cuando tienen un punto en común que van a formar un ángulo recto. Cuando vimos el tema de la clasificación de ángulos, vimos que un ángulo recto, pues su medida es de 90 grados. Entonces dos rectas, rayos o segmentos van a ser perpendiculares cuando forman ángulos de 90 grados. Para entenderlo nos vamos a remitir entonces al ejemplo 3.1 de tu libro, que nos dice lo siguiente. En la figura de la derecha, es decir, esa figura, nombre el segmento perpendicular a la recta M. Entonces aparece, fíjate bien, analicemos un ratito esta parte. Yo tengo una recta, que es esta, la recta M. Recuerda que las rectas se denotan con letras minúsculas, es una forma de denotarlas. Y sobre esa recta tengo varios puntos. Esos puntos con un punto exterior que se llama el punto C, este es el punto exterior a la recta, pues se forman segmentos con respecto a la recta M. Para determinar cuál es el segmento que es perpendicular, yo tengo que denotar o tengo que fijarme cuál de los segmentos me forma un ángulo recto. Si yo analizo el segmento CG, evidentemente esto no es un ángulo recto. Si yo me doy cuenta por acá, es un ángulo obtuso, es decir, forma un ángulo mayor de 90 grados. El segmento CE, por ejemplo, con respecto a la recta M, pues también está formando un ángulo obtuso, al igual que el segmento CF con la recta M, pues están formando un ángulo obtuso. El único segmento que está formando un ángulo recto es el segmento CD, y aquí lo puedo denotar con este símbolo. Ya sabemos que este símbolo lo que denota es un ángulo recto, cuya medida es de 90 grados. Por tanto, el único segmento que forma un ángulo recto con la recta M es el segmento CD. Por tanto, yo puedo concluir que el segmento CD es el segmento que es perpendicular con la recta M. Por tanto, la respuesta es que el segmento CD forma un ángulo recto con la recta M, por lo tanto es perpendicular a este. Y también podemos concluir que para expresar que dos rectas, rayos, segmentos o combinaciones de estas son perpendiculares, se expresará con el símbolo, y aparece el símbolo de la perpendicularidad. Esto que aparece aquí es el símbolo de la perpendicularidad. En conclusión, yo puedo decir entonces, tomando en cuenta esta figura, que en la figura el segmento CD, es decir, este segmento que yo tengo acá, es perpendicular con respecto a la recta M que tenemos por aquí graficada. Te vuelvo a repetir, el segmento CD es perpendicular con la recta M. Para entender entonces la construcción de lo que son rectas perpendiculares, nos vamos a remitir entonces al ejemplo 3.2 que nos dice: construya la perpendicular a la recta M que pase por el punto E. Y me dan pues esta recta, un punto E que pertenece a esa recta, y sobre ese punto vamos a trazar una recta que va a ser perpendicular. Para poderlo hacer entonces, jóvenes, vamos a tomar... nos vamos a ir a nuestra pizarra interactiva, vamos a tomar los pasos y nos vamos a nuestra pizarra para poder encontrar lo que es una recta perpendicular a una recta dada. En este caso voy a trazar la misma recta que aparecía en el ejemplo, voy a trazar en rojo, no importa lo que se prolongue, y sobre esa recta voy a trazar el punto E que teníamos por ahí. Entonces por acá voy a colocar que este va a ser nuestro punto E. Bien, ok, entonces vamos a seguir esta serie de pasos. Veamos el primer paso. El primer paso dice trazar un arco de cualquier radio y centro en el punto E que corte la recta M en los puntos C y D. Para poderlo hacer entonces, evidentemente vamos a utilizar el compás. Vamos a mover un poquito la hoja. Y lo que vamos a hacer es trazar un arco, como ya hemos aprendido en la clase de ayer. Voy a trazar un arco
En este caso lo voy a trazar de color verde. Al trazar ese arco, no importa, tú puedes abrir el compás, la distancia que tú quieras. Entonces, pero sí, cuando yo trace el arco tiene que ser de la misma medida, fíjate bien. Vamos a trazarlo de esta forma. Vamos a borrar eso de ahí y vamos a volverlo a trazar. Ahí tenemos el primero. Voy a mover el compás hacia el otro lado y voy a trazar también un arco en este lado. Ok, ya tengo ahí, quito el compás, por ese momento lo quito y voy a marcar los puntos que me dice el ejemplo. El ejemplo me dice a mí que esos puntos son los puntos C y D, como aparece por acá. Entonces voy a marcarlo en color, podría ser color amarillo. Vamos a marcar este punto de acá para que se pueda ver y vamos a marcar este otro punto. Esos puntos los vamos a llamar con color negro. Este es el punto C y este es el punto D, como aparece en nuestro libro. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho entonces es el primer paso. Ya tenemos completado el primer paso. Vamos con el segundo. El segundo paso nos dice, con un radio mayor que el anterior, siempre tomando el compás, trazar dos arcos con centro en C y D que se corten en los puntos F y G. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Fíjate bien el siguiente paso. Vamos a mover la hoja por acá. Vamos a tomar otra vez el compás. Vamos a colocar la punta de metal en este caso en el punto C. Y vamos a trazar. Tú puedes abrir el compás una distancia mayor que el punto central E, un poquito mayor, ahí. Y vas a trazar dos arcos. Un arco en la parte de arriba, fíjate bien, tú lo puedes trazar ahí. Quitas el compás sin quitar la medida, lo colocas en el otro, la punta de metal en el otro punto, el punto D. Y vas a mover, en este caso, tu compás para hacer el siguiente arco. Este arco de ahí. Voy a mover el compás para volver a retomar el punto que teníamos por ahí. En este caso vamos a, para que se pueda denotar el punto de intersección, de esa forma. De esa misma forma ya tenemos acá dos arcos. Voy a trazar un arco en la parte de abajo. De la misma forma, coloco el compás sin mover la medida, la misma medida que estoy utilizando para arriba. Lo voy a mover y voy a hacer un arco en la parte de abajo. De esta forma, quito el compás, lo coloco en el otro punto, el punto D, con la misma medida, sin quitar la medida, porque si tú quitas la medida entonces ya no quedaría, ¿no? Trazamos el otro punto. Bien, ya tenemos ahí entonces esos puntos de intersección. Vamos a ubicar esos puntos, los vamos a colocar en amarillo. Tengo este punto de intersección y tengo este otro punto de intersección. Ahora lo que voy a hacer es, evidentemente, es agarrar nuestra regla para hacer el tercer paso, que es lo que nos dice por acá. Bueno, el segundo paso nos decía con un radio mayor y que el anterior, trazar dos arcos con centro en C y D que se corten en los puntos F y G. Es decir, este sería el punto F y el punto G. Entonces vamos a poner acá punto F y este sería el punto G. Y el último paso, ya hicimos el segundo paso, ya lo hicimos, ya lo completamos. Trazar la recta FG, es decir, de este punto a este punto. La recta FG es perpendicular a la recta M, esto es que FG es perpendicular a M. Entonces vamos a trazar la recta perpendicular, como nos dice el último paso. Para ello vamos a tomar la regla y vamos a trazar una recta que pase por esos dos puntos. Y si tú denotas, al hacer eso, voy a trazarlo con color rojo. Entonces al hacerlo, te vas a dar cuenta que estamos pasando exactamente por nuestro punto E, que es el punto que estaba sobre la recta, ¿no? Entonces ahí lo que hemos formado realmente es un ángulo de 90 grados y podemos decir entonces, como dice la conclusión, que en este caso la recta, el segmento, como tú lo quieras llamar, en este caso podría ser un segmento, el segmento FG es perpendicular, y en este caso es la recta M, esta es la recta M, es perpendicular con la recta M. De esta forma entonces es como nosotros podemos trazar rectas que son perpendiculares. Bien, aquí entonces terminamos con este ejemplo. Vamos a borrar por acá. Si tú quieres ponerle pausa al video, puedes ponerle pausa, puedes retomar para hacer la construcción en tu cuaderno.
Y yo voy a borrar por acá y voy a regresar a nuestra presentación. Podemos concluir con lo siguiente. Podemos concluir que yo al cerrar esa figura yo iba formar entonces lo que es un rombo, como tú lo puedes ver acá. Si tú trazas esas dimensiones que teníamos por ahí, van a tener la misma distancia. Y por otro lado, recuerda que FG es perpendicular a M, expresa que el segmento FG, que es perpendicular a M, el rayo FG es perpendicular a M, y también que la recta FG es perpendicular a M. Es decir, podría ser con cualquiera de las tres situaciones, con segmento, con rayo o con recta. Ahora vamos a hacer el ejemplo 3.3. Es muy similar, nos dice construye la perpendicular a la recta M que pasa por el punto P fuera de ella. Para ello entonces vamos a utilizar esta serie de pasos para poder hacer ese ejemplo. Tenemos ahí los pasos, ¿no? Lo que vamos a trazar entonces, vamos a hacerlo en azul. Vamos a trazar una recta y vamos a colocar un punto. Vamos a poner el punto en rojo. Vamos a colocar el punto por acá, pero tiene que ser con el lápiz. Vamos a colocar ese punto por acá. Ahí tenemos el punto. Y vamos a seguir la serie de pasos. En este caso este es el punto P. Y esta es la recta M. Entonces vamos a seguir la serie de pasos. El primer paso dice trazar un arco de cualquier radio y centro en el punto P que corte a la recta M en los puntos A y B. Entonces vamos a tomar nuestro compás rápidamente y lo que vamos a hacer es trazar un arco que va a cortar a esta recta en dos puntos. Entonces lo vamos a hacer de esta dimensión como lo tenemos de esa medida. Vamos a trazar el primer arco, lo vamos a trazar más cerca de esta forma. Trazamos por acá y lo trazamos en la otra parte. Fíjate bien que estoy tomando siempre la misma medida, no estoy moviendo la medida del compás. Ok, ya tengo ahí, quito el compás y voy a colocar los puntos A y B. Aquí yo tengo entonces el punto A y este sería este otro punto de intersección, sería el punto B, como tú lo puedes ver acá. Bien, el siguiente paso, el paso número 2, ya hicimos el paso 1, vamos con el paso 2, dice trazar dos arcos con el mismo radio que el anterior, con centro en los puntos A y B que se corten en el punto Q. Entonces, en este caso, voy a volver a tomar, fíjate bien, el compás. En este caso, voy a tomar el compás, voy a mover un poquito la hoja. Tomo el compás y ese compás, la medida tiene que tener la misma medida que como la trazamos anteriormente. Así que esta misma medida, fíjate. O sea que cuando tú la estés construyendo en casa, no le tienes que quitar la medida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir otros arcos por acá de esta misma dimensión. Fíjate que yo no estoy moviendo la dimensión. Muevo por acá. Ahora voy a trazar el otro arco tomando esta medida. Y trazo por acá. Y ahí tenemos entonces la intersección. Esa intersección se va a ser el punto, en este caso punto Q. Vamos a ponerlo en rojo. Y vamos a llamar el punto Q. Este es el punto Q. Entonces ya tenemos ahí completado lo que es el segundo paso. Paso número 2 ya lo tenemos completado. El paso 3 dice trazar la recta PQ, desde P hasta Q. Entonces vamos a trazar esa recta ahora. Vamos a ver, tomar la regla. Y vamos a trazar ese segmento. Podría ser un segmento, un rayo, lo que tú quieras, ¿no? Y vamos a colocar bien la regla, de tal manera que pase por esos puntos. Y vamos a colocar un color, podría ser el color verde. Y vamos a trazar esa recta. Vamos a volverlo a hacer, no me quedó bien. Tiene que aparecer la manita, ahí sí. Entonces ahí hemos trazado, en este caso, esa recta que es perpendicular con la recta M. Podemos concluir entonces, como aparece en tu libro, que PQ, es decir, esta recta, rayos, como tú quieras llamarlo, es perpendicular, en este caso la recta PQ es perpendicular con la recta M, en este caso como aparece por acá. Ahora fíjate bien, volviendo al caso del rombo, si tú quieres formar un rombo lo puedes hacer uniendo pues esos puntos ahí. Fíjate bien, yo puedo formar el rombo de esta forma.
nada más que lo vamos a hacer con la recta. Vamos a hacer en color, podría ser en color azul. Esto de aquí, ya tengo un trazo. Tú lo haces con la regla, evidentemente. Yo por el tiempo. Aquí tienes el otro trazo y el último trazo, el último lado del rombo. Fíjate bien. Yo tengo ahí todos los lados del rombo. Si yo agarro la regla, vamos a probarlo con la regla. Deberían tener la misma medida, ¿cierto? Vamos a probar. Somos curiosos acá probando. Entonces esto aquí mide 6 centímetros. Vamos a ver. No, lo tenía mal medido ahí. 6.2 centímetros de este lado. Vamos a medir el otro lado rápidamente. Vamos a colocar bien la regla. De esa forma. Exactamente 6.2 centímetros. Entonces este es un rombo. Vamos a quitar la regla. Es un rombo cuyos lados son congruentes. ¿Ok? Entonces es la forma que se traza un rombo. La forma de cómo trazarlo. ¿Cómo lo trazamos? Pues trazando sobre una recta, una perpendicular en cualquier punto. Y pues uniendo esos puntos después formamos lo que es un rombo. Volviendo entonces a la presentación rápidamente. Podemos decir entonces que los puntos A, Q, B, P determinan un rombo. Sabiendo que AB, en este caso AB, también es perpendicular con PQ, es decir, las diagonales del rombo van a ser perpendiculares, es decir, que van a formar ángulos de 90. Como tarea, jóvenes, entonces van a tener dos ejercicios por desarrollar en este video, que es el ejercicio 3.1, construye la recta perpendicular a la recta M y que pase por el punto F, es como el primer ejemplo que hicimos en el video. Y el ejercicio 3.2 que tiene que ver con el segundo ejemplo de este video, que es construir la recta perpendicular a la recta M que pasa por el punto P fuera de ella. Los procedimientos están en este video consiguiendo los pasos, pero aún así te recuerdo que si tienes dudas o inquietudes me puedes escribir y con mucho gusto te voy a ayudar. Nos vemos hasta la próxima clase.